¿Normalmente lo manejas hasta qué horas? ¿Hasta las 7? Sí, hasta las 7. Si quieres unos minuticos más, discúlpame ahí. Esos minuticos. Tenía algo hasta las 5, pero se amplió, se amplió, se amplió. Pero bueno, ya tú manejas mejor el tiempo que yo, que mil disculpas. Y listo, listo, perfecto. Listo, ¿no? Iniciemos. Bueno, estamos en los miércoles de comunidades. En esta oportunidad tenemos a Adrián de Jesús Vargas del Río. Vamos a empezar acá a grabar también para los que quieran verlo después. Hola Adrián, un placer tenerte aquí conversando de comunidades, aprendizajes rentables en 5 pasos, creatividad, innovación, Musa, Creidmus. Cuéntanos de ti, cuéntanos de esta metodología o estos pasos que planteas. ¿Qué más, Juan Diego? ¿Cómo estás? Pues primero a las personas que nos están viendo sincrónicamente, bienvenidos. Gracias por obsequiarse y regalarse este espacio para compartir y para aprender un poco sobre otras miradas y otras perspectivas y a quienes nos vean de forma asincrónica, pues también esperamos que el ver la grabación sea de utilidad, de aporte y tenga algunos elementos de beneficio pues para ellos. Pues básicamente lo que vamos a ver el día de hoy es un poquito de sensibilización frente a el nivel de conciencia con el cual nosotros aprendemos y qué tan intencionado o qué tan enfocado es ese proceso de aprendizaje. Porque digamos que uno no sabe a veces ya si es para fortuna o para desgracia. Hay tanta información, hay tantas formas de acceder a conocimiento, hay tantas maneras o tantas oportunidades por medio de las cuales podríamos tener o recibir o acceder a herramientas, metodologías, técnicas y demás. Sin embargo, ¿cierto? En medio de esa infoxicación, ¿cierto? Muchas veces no logramos discernir, no logramos como identificar cuál es el contenido o la información relevante o la información que efectivamente nos permita rentabilizar, ¿cierto? Y con la rentabilidad no solamente me refiero a temas financieros, sino a lo que acabas de mencionar, ¿cierto? A temas como, venga, ¿de qué manera aprovechamos el recurso escaso o el recurso corto que tenemos de tiempo, del talento humano de la empresa, de el conocimiento, ¿cierto? Porque por más conocimiento que haya afuera, el nuestro sigue siendo limitado de nuestra experiencia y a la luz de eso, pues hay una serie de elementos que preparé. Entonces, no sé si quieres, pues paso a la presentación o si tienes alguna duda ahí antes de empezar, paso a la presentación y tú me vas diciendo o me vas ahí haciendo preguntas o apreciaciones en el marco de ello. Listo, damos la bienvenida a nuestro amigo Jair Alexander Forrero, que siempre está súper conectado, y también a nuestro amigo Alejandro Martínez, otro apasionado experto en innovación. Esperamos que se gocen estas sesiones para ustedes. Ah, bueno, bienvenidos, bienvenidos, que lo disfruten y todas las preguntas, dudas, inquietudes y demás, bienvenidas, ¿cierto? No traemos fórmulas ni nada de ese tipo de cosas, sino una perspectiva y un punto de vista diferente que, pues, la idea es que lo podamos conversar, discutir, argumentar y a la luz de ello, pues, poder sacar lo que consideremos que sea más útil, ¿cierto? Porque sin duda bien y mal creo que no tienen nada que ver acá, pero sí elementos, hay unos que son útiles, hay otros que no lo son tanto, entonces que podamos sacar los que podrían llegar a ser de utilidad en este proceso. ¿Sí? Entonces voy a compartirles pantalla, ¿cierto? Yo soy medio psicorrígido y muy visual, entonces precisamente por eso pues el tema de la presentación. Entonces, me comentas, por favor, Juan, cuando esté ya la presentación en pantalla. Listo, ya estamos viendo aprendizajes rentables en 5 pasos con Creidmus. Vamos a meter Exactamente, más club de aceleración empresarial y neuroaceleración. exactamente.
Entonces, pues nuestro interés básicamente siempre está orientado al tema de generar sinergias o generar uniones, pues para poder, digamos que ser cada vez más rentables o ser cada día mucho más efectivos. En ese escenario, entonces, nosotros lo que hacemos es utilizar tres marcas. Una de ellas es el Club de Aceleración Empresarial, que está orientado, como su nombre lo indica, para empresas. La otra, Ámese Más, no es un error ortográfico, sino es acción masiva, enfocada, constante y evaluada, que está orientada a facilitar los procesos de desarrollo personal. Y la tercera, que es neuroaceleración, que es como el e-learning, donde tenemos pues todo el tema de los cursos, las herramientas y las metodologías. Entonces, pues no sé de pronto qué expectativas son las que se tienen frente al nombre, frente a la charla. Me gustaría como de pronto escucharlos un poquito a ver si ajustamos el contenido que se entregue pues para poder dar respuesta a ellos. Listo, no sé si Alejandro, Jair tienen preguntas o expectativas sobre esta conversación cuando colocamos las palabras creatividad, innovación, musa, que es como la inspiración para Adrián. Listo, Alejandro Martínez dice que conocer, que genial, tiene una expectativa de conocimiento, de conocer. Súper. Listo. A ver, ¿qué Listo. ¿Y la más? tuya, Juan? La mía es que creatividad yo lo veo como tan en las estrellas, tan en el imaginario, y ya la innovación ya es algo de acción. Ya ahorita me pareció interesante esa sigla de AMESE. Entonces es súper chévere. Ah, Acción bueno, listo. masiva, creciente y exponencial. ¿Cómo era, Diana? Acción masiva, enfocada, constante y evaluada. Genial, súper. Listo. Entonces, vamos pues como con esas dos expectativas de cómo se asienta un poco el tema de la creatividad a temas un poco más prácticos, ¿cierto? Y el tema de conocer, ¿cierto? Entonces, a la luz de eso, yo quiero partir con algo que nosotros denominamos la paradoja del aprendizaje. Y es que es supremamente especial porque digamos que muchas veces estamos como en la búsqueda de ese tesoro de cuáles son los factores o los elementos que potencializan el éxito, ya sea personal, profesional o empresarial. Y pues hay varios estudios, ¿cierto? Que reflejan que las habilidades duras y las habilidades blandas en una mezcla o en una sinergia son los elementos fundamentales que construyen o que contribuyen a la generación de este éxito. Sin embargo, vemos que en el tema de las ciencias o las habilidades duras está todo el tema de las ciencias disciplinares, las ciencias básicas, los conocimientos técnicos y aplicados, y en el tema de las habilidades blandas está el ser humano, está su lenguaje, su emocionalidad, su corporalidad. Y hay un estudio muy especial de la Universidad de Harvard, la Fundación Carnegie y el Centro de Investigaciones de Stanford, que plantea que el 85% de los factores relacionados con el éxito tienen que ver con las habilidades blandas y solamente el 15% tiene que ver con habilidades duras, ¿cierto? Por otro lado, vemos en un estudio que se hace en Estados Unidos en el 2012 sobre, bueno, qué se invierte por parte de las organizaciones para desarrollar habilidades duras y qué se invierte para desarrollar habilidades blandas. Y la proporción, de acuerdo a este estudio de la Asociación para el Desarrollo del Talento, dice que el 72% de los recursos que se invierten para desarrollar habilidades están enfocados en habilidades duras y solamente el 28% en habilidades blandas, ¿cierto? Y esto pues es como el punto de partida para ver como la contradicción en la cual estamos, entendiendo que hay un estudio que muestra que las habilidades blandas son el principal epicentro del éxito, pero pues le invertimos, no sé si la expresión sea poco, pero proporcionalmente invertimos más en lo que menos impacto genera. Y esto tiene que ver pues con un paradigma muy tradicional, en donde nos enfocamos mucho en el cómo se hacen las cosas y qué es lo que hay que hacer. Y creemos que conocer técnicamente, ¿cierto? Cómo se hace algo y qué es lo que se debe hacer, eso es suficiente. Sin embargo, muchas veces olvidamos quién lo ejecuta y hay personas que saben qué se debe hacer, que saben cómo lo debe hacer, pero no saben gestionar sus emociones, no saben gestionar sus momentos de estrés, no saben gestionar como los temas orientados a la multitarea y demás, ¿cierto?
Y eso hace que pues no sea tan efectivo el cumplimiento o el logro de los objetivos. Entonces hay un segundo modelo, ¿cierto? Que está orientado al tema de comprender a las personas, las acciones y los resultados, y está mucho más orientado a ese individuo, ¿cierto? A que haga conciencia de qué dice, qué es lo que hace y qué tipo de cambios son los que se generan en ese individuo. Y entonces en ese escenario, en el segundo y tercer nivel, está muy orientado a desarrollar ese individuo, a que cada día sea más consciente de cómo habla, de qué es lo que habla y a que sea muy consciente de cuáles son los resultados que está obteniendo para poder que aprovechando el desarrollo de sus habilidades blandas se pueda como mejorar o se pueda generar otro tipo de resultados. Con esto no quiero decir que solamente trabajemos en habilidades blandas. Con esto lo que quiero decir es que es necesario que haya un proceso de armonización y balance en donde sí se forme en temas técnicos, en temas disciplinares o en ciencias básicas, pero es fundamental también formar a ese individuo, desarrollarlo, capacitarlo e instruirlo para que pueda gestionar sus habilidades, capacidades, talentos, sus emociones y su lenguaje para ser cada día más efectivo. A la luz de esto, nosotros traigo acá cuatro estudios para poder justificar lo que les acabo de plantear. Y es que hay una investigación que les mencionaba hace un momentico sobre el 85% de las variables que generan el éxito laboral, personal y profesional tienen que ver con habilidades blandas, ¿cierto? Hay un estudio de Sisson y Adams del 2013 que habla sobre que las habilidades blandas representan el 86% de las competencias esenciales para satisfacer las necesidades de la industria hotelera. Hay otro estudio de 2012 de Hickman que plantea que las habilidades blandas predicen el éxito en la vida y adicionalmente lo producen, porque entre más alta es la habilidad y más la aplicas, ¿cierto? Hay una mayor probabilidad de alcanzar lo que requieres. Y hay otro estudio de 2013 de Weber, donde habla que la gestión de las habilidades blandas mejora la retención de los clientes, mejora el nivel de moral o de motivación que tienen los colaboradores y reduce la tasa de rotación, ¿cierto? Aumentando por ende la rentabilidad. Eso digamos que tiene que ver con las habilidades blandas, pero estas tienen que ver con el tema de las finanzas, ¿cierto? Porque muchas veces todas las inversiones que hacemos en las organizaciones están ceñidas o están enfocadas en el tema de, bueno, y eso rentablemente o eso financieramente, ¿cómo se ve reflejado? Entonces hay un estudio del 87 de Hansen que después de investigar 5 años en 40 grandes empresas, pues se preguntaba cómo se explica el éxito financiero de estas empresas que son altamente eficaces. Y dice que el desarrollar o el gestionar eficazmente las habilidades del equipo es mucho más efectivo que el nivel de desarrollo tecnológico, la cuota de mercado y el tamaño de los activos de la empresa para poder identificar, digamos que, los elementos que generan rentabilidad. Hay otro estudio del 97 de Husserl y de Becker en 702 empresas que muestran un incremento promedio en rentabilidad para los accionistas de $41,000 gracias al desarrollo de las habilidades blandas de las personas comparados con las empresas que no lo hacen. Hay un estudio del 96 de Andrews y de Welborne que en 136 empresas que emitieron una OPI o una opción de inversión inicial en la década de los 80, muestran cómo la gestión eficaz del personal era un factor fundamental para predecir la longevidad de las empresas. Y estos dos estudios de Husserl y de Pfeiffer y Beija en el 95 y en el 99, en 968 empresas, muestran cómo desarrollar las habilidades de las personas genera un incremento en ventas, pero adicionalmente también un incremento en la percepción de valor de mercado, ¿cierto? Entonces, pues nos apoyamos en esos estudios para poder plantear que es necesario trabajar en la parte técnica, pero es necesario también trabajar en la parte del desarrollo humano para poder que los resultados, ¿cierto? Que es en últimas por lo cual se monta una organización para poder que sea sustentable y rentable, ¿cierto? En la economía convencional, pues es una buena combinación, es una buena alternativa. Por ello, entonces, pues nosotros lo que hacemos básicamente es contrastar lo que hacemos en procesos de investigación y en ejercicios prácticos. Este es un estudio que hicimos hace 3 años, en 2019-2020, con 102 empresas.
Y cuando les preguntábamos sobre la percepción de la formación que habían recibido en el desarrollo de habilidades blandas, el 84% de los empresarios refiere o que no recibió formación o que fue insuficiente o que fue regular. Pero quienes la dictan, los docentes, ¿cierto? Piensan que fue o regularcita o que fue suficiente, ¿cierto? Y ahí mostramos la diferencia diametral que hay entre lo que percibe el empresario versus lo que percibe quien lo forma. Y por ende, también quisimos analizar el tema de, bueno, ¿de quién es la responsabilidad? Para los docentes, ellos consideran que principalmente es una responsabilidad institucional de las universidades, pero para los empresarios es una responsabilidad compartida. Y esto implica que cada día, pues no solamente hay que ajustar los programas, sino que también hay que ajustar los procesos de interacción. A la luz de eso, nosotros trajimos un poquito de lo que hemos hecho en el tema teórico, ¿cierto? Y acá yo creo que está parte de lo que Juan nos preguntaba o tiene como expectativa. Y ese tema, no, para mí la creatividad es algo que está como más en las nubes y la parte de la innovación es algo como más práctico, ¿cierto? A la luz de lo que nosotros venimos trabajando en el tema de creatividad e innovación desde el año 99 y a nivel de consultoría desde el año 2003, para nosotros todo el proceso desde la generación de una cultura de innovación hasta el desarrollo de los productos, todo hace parte de las diferentes miradas o las diferentes dimensiones de la creatividad. Mirada a la creatividad desde el ambiente, ¿cierto? Que tiene que ver con la cultura y con el clima organizacional. La creatividad como característica que tiene que ver con el individuo, ¿cierto? En ese escenario donde colaboran las personas, pues qué tipo de personas hay y qué características o capacidades tienen. Está también la creatividad mirada desde el proceso y es qué serie de pasos se siguen, porque es una situación hasta contradictoria. La creatividad, a pesar de ser supremamente libre y de ser supremamente, digamos que amplia y abarcante, es necesario que también siga una serie de pasos secuenciales que permitan como mejorar el tipo de resultados. Y por último está la creatividad como producto, ¿cierto? Que tiene que ver con la novedad, con la aplicabilidad, pero hay un elemento fundamental y es la aceptación. Porque cuando hablamos solamente de productos que son novedosos y aplicables, pero el mercado no está dispuesto a pagar por ellos, ahí solamente estamos hablando de inventiva. Pero cuando ya esos productos tienen esta característica de ser aceptados por el mercado, entonces ahí ya hablamos de un producto innovador de acuerdo a la naturaleza, al grado o al nivel tecnológico, ¿cierto? Y de acuerdo al tipo de indicadores que se evalúen, pero siempre va a ser esa aplicabilidad y aceptación en el mercado lo que va a determinar cuán innovador es una organización, un proceso o un producto. En ese contexto, entonces, nosotros lo que trabajamos en las organizaciones, eh, más de 350 a la fecha, es algo que se llama SINOVA, Sistema Integrado de Innovación para la Competitividad, y está enfocado en el direccionamiento estratégico, ¿cierto?, para generar una cultura de innovación y un proceso de competitividad que pasa por estas 6 etapas, desde la gestión del cambio hasta llegar a resultados innovadores. Y esta metodología de evaluar las variables que afectan los procesos de innovación es Premio Iberoamericano de Creatividad e Innovación en un proceso que realizamos por allá desde el año ya 2005, hace ya casi 2 décadas, pues que utilizamos esta metodología y que es reconocida de esta manera. En ese contexto, entonces, y ya para entrar frente a lo que tiene que ver con cuáles son esos 5 elementos que generan aprendizajes rentables, para nosotros todo proceso de aprendizaje, ¿cierto? Que esté mediado por procesos de innovación debe conducir a estos 2 elementos, a generar competitividad organizacional y a agregar valor, ¿cierto? Porque en la medida en que pues hacemos actividades, procesos y desarrollamos cierto tipo de dinámicas que contribuyen a beneficiar la estabilidad y a generar valor dentro de las organizaciones, pues creemos que ahí hay una excelente oportunidad de crecimiento y también creemos que los procesos que no tienen un norte claro, no tienen un objetivo claro, pues muchas veces son lastimosamente una pérdida de tiempo y una pérdida de recursos, de capacidades y de oportunidades. Ahí es donde aparece Creimus. Creimus es una metodología como un alcanza al tesoro, en donde
básicamente por 7 etapas, ayuda a desarrollar equipos de alto rendimiento, a desarrollar proyectos de innovación y a desarrollar otra serie de elementos dentro de las organizaciones, pero en este caso está aplicado al tema de los procesos de aprendizaje. Y por eso es que nos enfocamos a nivel personal, qué es lo que debe suceder con los líderes y con los directivos para poder que se potencialice el crecimiento, pero también teniendo en cuenta esta tríada virtuosa. Y es que, pues, hay que pensar en el cliente interno, ¿cierto? En los colaboradores, hay que pensar en el cliente externo, pero eso no se puede alejar de lo que es la empresa y de lo que es la visión estratégica que se tiene de la organización. En este sentido, entonces es fundamental comprender que lastimosamente en la mayoría de los procesos de investigación o en los procesos de ejecución que se hacen, muchas veces no está claramente definido qué es lo que queremos hacer. Y nuestra propuesta para este proceso, pues tiene que ver con básicamente esos 5 momentos. Y el primero es, venga, ¿cuál es el objetivo que yo busco en torno a la variable? Hay un modelo de Crawford y de Hitman y Couch que dice, no, enfóquese usted solamente en qué objetivo está buscando, ya sea conocer la variable y si se prioriza o no en el mercado, en establecer el nivel de desempeño, en alcanzar un resultado personal, en identificar de qué manera alcanzas resultados con otras personas o de qué manera alcanzas resultado en la organización, ¿cierto? Pero si esto no está mediado con, venga, yo quiero conocer esto, pero ¿eso qué implica? ¿Cierto? O sea, ¿qué implicaciones tiene si yo lo que quiero es identificar y describir, si yo lo que quiero es identificar el nivel de desarrollo a nivel personal o el nivel de desarrollo a nivel colectivo? Y eso enlazado con, bueno, puntualmente, ¿cierto? Eso tiene que ver con la persona, con sus interacciones con los otros o con los procesos de liderazgo. Cuando yo empiezo a mezclar estos elementos, a mezclar estos modelos que les estoy planteando acá, entonces puedo entender cuáles son las características que al final del proceso yo voy a conocer. Muchas veces arrancamos con cierto tipo de actividades, al no definir claramente los objetivos, entonces vamos de un lado a otro recogiendo información sin tener un proceso de categorización y un proceso de interacción que sea realmente relevante, y eso hace que no podamos caracterizar o a la persona o las interacciones, o que no podamos conocer claramente cuáles son las metodologías y las herramientas que usa o que podría utilizar. Pero pues esto está mediado tanto por la cultura, por el nivel de madurez o de desarrollo de las personas, de las organizaciones o del sector, y también por los recursos que utilizo para poder abordar el objeto de estudio o por los recursos que utilizo para poder desarrollar el proyecto. Y entre ellos está el tiempo, las tecnologías, el conocimiento, la red de aliados, las herramientas, ¿cierto? Que hace parte pues de todo lo que tú nos compartes de una forma periódica en el tema de las comunidades. Sin duda, al conocer estos elementos, cuál es el objetivo que busco, qué implica esto frente a la variable, en qué nivel puntualmente y frente a qué características y cuáles son los factores transversales que lo afectan, pues eso va a tener un impacto en las personas desde las capacidades técnicas, las capacidades conceptuales y las capacidades de diseño. Pero saliéndonos un poquito ya de la teoría, es muy importante entender que todos estamos en un mundo que es básicamente perceptual, ¿cierto? Y dependiendo de dónde me ubique, ¿cierto? Va a ser la interpretación o el punto de vista que tengo, ¿cierto? Entonces es fundamental entender que en ese enmarcamiento conceptual puede ser que haya otra persona en otro horizonte teórico, en otro punto de vista teórico, y que lo que yo le diga para él sea completamente contrario, porque él está viendo otras variables, él está viendo otros indicadores y él está viendo otros elementos que hacen que sea difícil ponernos de acuerdo. Pero cuando tenemos claridad de qué queremos investigar, entonces eso nos facilita poder comprender este paso a paso. Y es, primero, yo necesito saber dónde estoy y cuál es el enfoque estratégico de la persona o de la organización o de la comunidad. Segundo, necesito identificar cuál es el problema o la oportunidad que voy a abordar. El tercer elemento es analizar
qué hay en el mercado, cómo se ha ejecutado, qué se ha desarrollado, para poder definir a qué le voy a aplicar el proceso de novedad o de innovación. Y va a ser necesario que evalúe y que concrete, ¿cierto? ¿Por qué camino me voy a ir? Para poder llegar a una fase de desarrollo y poderle dar continuidad, ¿cierto? Digamos que cuando yo tengo claro qué es lo que quiero desarrollar, cómo lo quiero desarrollar, para qué comunidad, con qué características, va a ser mucho más fácil poder conectar con ellos, y eso también va a implicar que es necesario que conozca a mis clientes, que empiece a desarrollar una serie de elementos, que empiece a desarrollar una serie de contenidos, una serie de interacciones, una periodicidad, ¿cierto? Que me permita irme acercando a ellos. A la luz de eso, pues esto lo que me genera son unos niveles de conciencia, y esos niveles de conciencia me permiten empezar a entender, venga, qué cosas no sé en estos momentos que ni siquiera sé, ¿cierto? O sea, esa ignorancia inconsciente. Hay cosas que a veces todavía no logro dirimir o identificar de por qué no está funcionando mi comunidad, mi empresa, mi proyecto o incluso mi profesión. Hay un siguiente nivel que es la ignorancia consciente, ¿cierto? Quizá en la medida que reflexionamos, que analizamos y que identificamos, pues eso va llevándonos a que sea cada vez más fácil entender qué tipo de cosas debo hacer, qué debo mejorar, y eso va a depender de si establecí bien los indicadores, los elementos de medición y la periodicidad con la que lo hago. Hay un momento de dominio consciente en donde gracias a tener claros los indicadores y lo que debo ir mejorando, pues lo voy perfeccionando, lo voy puliendo de acuerdo como a ese plan estratégico, a ese enfoque y a ese objetivo que tengo. Y por último, llegamos a un dominio consciente en donde empezamos a hablar, a hacer, a interactuar y a comportarnos de cierto tipo de maneras que se nos vuelven como naturales. Digamos que es lo mismo como cuando alguien estaba pequeño, ¿cierto? Estaba aprendiendo a caminar y llegó un momento en donde ya caminaba y no era consciente de cómo movía su cuerpo y qué era lo que hacía, o cuando alguien aprende a montar, no sé, bicicleta, patines, a conducir. Al principio es uno así supremamente tensionado, pero posteriormente ya hay un dominio que es prácticamente inconsciente en donde ya se ha interiorizado, se ha digerido o se ha apropiado ese conocimiento para poder llevarlo a la práctica. Y pues digamos que toda esta introducción tiene que ver en el poder comprender, ¿cierto? Este es un lienzo que por los procesos que Juan y las personas que están en el tema de comunidades han venido adelantando, pues la mayoría de las personas conocemos, y es poder entender o poder estructurar un ecosistema con sentido, ¿cierto? En donde claramente haya una identidad de qué es lo que hacemos, qué es lo que promovemos, cuál es la promesa de valor, qué es lo que vamos a llamar éxito, cuáles son como esas características y esos componentes, pero eso solamente va a ser posible después de diseñarlo estratégicamente, de planearlo intencionadamente, de visualizarlo de una forma concreta, ¿cierto? Poder empezar a llevarlo a la práctica y a generar esa experiencia, ¿cierto? Con los usuarios internos, con los usuarios externos, con las interacciones. Pero eso solamente es viable en la medida en que entendemos, comprendemos y utilizamos cierto tipo de tecnologías o cierto tipo de elementos estructurales que nos permiten entender cómo son las interacciones, cómo se maneja la información, de dónde vienen los recursos para generar la sustentabilidad, cuáles son las diferentes formas de generación de ingresos, cómo se distribuye o cómo se organiza el ecosistema, y pues en últimas también cómo son los diferentes procesos de gobernanza, para entender de qué manera cada uno de los actores hace parte de ese ecosistema y va contribuyendo positivamente o no a la ejecución o al desarrollo de esa identidad o de ese propósito que inicialmente se tiene. A la luz de eso, hay algo que se llama en el proceso de plataformización el desarrollar la máquina de aprendizaje, ¿cierto? Y es en una primera etapa, ¿cierto? Acá está el caso de Airbnb. En una primera etapa de este ecosistema, venga, ¿cómo hago yo para que cada vez más personas ingresen o se suban o piensen
y reflexionen, oiga, es que estar dentro de ese ecosistema, estar dentro de esa plataforma es mucho mejor que estar fuera de ella o que competir con ella. Hay un segundo elemento y es, venga, yo ya estoy dentro de la plataforma, pero la plataforma cómo me ayuda a crecer, a optimizar, a mejorar o cómo me ayuda a evolucionar para que yo pase de ser, por ejemplo, solamente un visitante y posteriormente me convierta en un anfitrión. Y hay una tercera fase en ese proceso de aprendizaje es, venga, ¿cómo se aprovechan estas oportunidades de estar en una plataforma, tener cierto tipo de tecnologías, acceder a interactuar con otros anfitriones, con otros clientes, haber aprendido o desarrollado cierto tipo de capacidades o habilidades y qué tipo de oportunidades son las que van surgiendo en ese entorno o en ese ecosistema para poder avanzar a otros niveles, ¿cierto? Y ahí es donde empiezan a surgir elementos que antes, por ejemplo, en Airbnb no existían, ¿cierto? Como el tema de las experiencias personalizadas, el tema de los guías, ¿cierto? Y una serie de herramientas que ha ido implementando la herramienta o que ha ido implementando la plataforma para ese proceso de crecimiento. A la luz de ello, pues yo creo que de una forma pues ahí como breve porque pues quiero saber como de pronto qué dudas o inquietudes le surgen. Siempre el interés de generar un proceso de aprendizaje significativo, me voy a regresar acá a esta diapositiva, tiene que ver muy claramente con comprender dónde estamos, ¿cierto? Porque en la medida en que tenemos esa claridad, discernimos de una forma clara y efectiva cuál es el punto o el momento en el cual nos estamos apropiando, vinculando o insertando a cierto tipo de dinámicas, yo no puedo pedirle a alguien, ¿cierto? O a una organización, o a una empresa, o a un sector, o a un segmento que tenga el mismo nivel de desarrollo, ¿cierto? De otras empresas que quizá ya tienen una mayor alfabetización tecnológica, que tienen una mayor cercanía con cierto tipo de tecnologías, que tienen cierto tipo de dinámicas que por naturaleza les permiten apropiar mejor las tecnologías. Tampoco le puedo pedir a un modelo o a un método, ¿cierto? Que, no, es que si usted funcionó en este sector, en este otro funciona de la misma manera, con las mismas metodologías y con las mismas herramientas, porque es importante comprender que cada organización, ¿cierto? Es como un ser humano que tiene un ADN, unas características y unas potencialidades que son pues básicamente únicas y que pues efectivamente van permitiendo que las cosas pues vayan fluyendo de una forma completamente personalizada, ¿cierto? Se va personalizando, se va ajustando a esos segmentos, nichos, a esas promesas de valor y a pesar de que utilice herramientas, métodos y técnicas similares, la forma como se van aplicando, cómo se van implementando y cómo se van desarrollando, pues digamos que refiere a una personalización, a una forma muy única o muy especial de implementarse, ¿cierto? Entonces, pues hasta ahí era básicamente lo que les quería compartir frente a esos 5 momentos de cómo generar un aprendizaje rentable, ¿cierto? Entendiendo que debe ser enfocado, que debe ser intencionado y que debe ser paso a paso estructurado para poder no solamente en el tema de comunidades desarrollar cada uno de los elementos frente a la identidad, a la experiencia y a la infraestructura, sino también en esa máquina de aprendizaje de, bueno, estoy en una primera fase, ¿cómo hago que ingresen a la plataforma? Pero después de estar en esa primera fase, ¿cómo hago que quienes están en la plataforma evolucionen? Y en una tercera fase, ¿cómo hago que identifiquen nuevas oportunidades o nuevas posibilidades para seguir creciendo y para seguir desarrollando y mejorando todas y cada una de las cosas que se hacen cotidianamente? Entonces, no sé de pronto, Juan, qué dudas, inquietudes, preguntas les haya suscitado. Y bueno, acá abierto a escuchar, ¿cierto? Bueno, yo sé que Alejo está que se habla, también un amante de tema de gestión de conocimiento. Dale, Alejo. No, pues no estoy que me hablo, estoy que doy las gracias porque, nada más porque
En los primeros slides salía un logo que aprecio mucho y es que incluso yo no sé si alcance a notarse, no se ve, pero Sí, de sí, hecho Panache. casi que nunca lo muestro porque como la de acá tiene 154 años y dice que son 130, pues ya la Sí. gente se da cuenta Hace unos por días. más que yo trate de mantener un perfil inmaduro, pues se dan cuenta, estoy en mis 30 y 19. Entonces, felicitaciones, me parece muy completo, digamos, para el poco tiempo. Creo que cada elemento implica una profundización muy fuerte. Creo que hay varias cosas que uno debería entrar a profundizar, sobre todo porque es sistémico, se habló desde aprendizaje, se habló desde fortalecimiento de competencias, se habla de casi un enfoque o un esquema para innovar, que tiene mucha lógica, es válido. Y también plantean pues muchos referentes que son muy pertinentes. Pues más como con el ánimo de conocer un poco, digamos que a mí me llama mucho la atención, y pues hoy sí pude sacar el tiempo porque Juan Diego siempre hace estas charlas permanentemente y es algo que aplaudo por tu persistencia. Pero pues como yo generalmente estoy en clase hasta ahora y yo no puedo faltar a clase porque yo soy el profesor, pero hoy digamos que no tenía ese inconveniente, entonces sí quise asistir. Me llama mucho la atención precisamente que se hablara de aprendizajes, que se hablara de creatividad, que se hablara de innovación. Entonces, pues gracias, pero sí me surgen algunas inquietudes en relación con, primero, Dale. dentro de los primeros slides se hablaba de como la incoherencia entre lo que son las necesidades a nivel de fortalecer competencias frente al impacto de lo que pueden tener las competencias. LinkedIn ya las llama essential o esenciales, Sí. porque la palabra holandas pues tiene una connotación un poco negativa y más en sociedades subdesarrolladas donde necesitamos que tener líderes fuertes, carismáticos, caudillos, muy de las cavernas, entonces pues necesitan que sea fuerte. Pero pues, técnicamente la palabra conceptual me llama mucho la atención. Pero yo vi que había una gráfica que me llamó mucho la atención y quería como que reflexionáramos un poco en eso. Dale. Y es que decía la perspectiva de los docentes frente a la perspectiva de los directivos. Sí. Eh, si algo que yo he aprendido a lo largo de mis años es que las competencias no se enseñan. Es decir, las competencias se desarrollan y se fortalecen. Y si uno parte desde esa premisa, puede entender por qué salen muchas veces las cosas mal. Es decir, yo recuerdo Mónica Henao Calad, que es una persona que admiro mucho. Yo creo que en Colombia es de las personas que más sabe de gestión del conocimiento. De hecho, fue la que montó en EAFID la maestría de gestión de conocimiento, de innovación y de inteligencia artificial hace un curvo de tiempo. Mónica en alguna ocasión decía, no, Alejandro, es que uno no sale líder de un curso de liderazgo. Entonces, esa aproximación de ver las competencias como algo que se transfiere a nivel de información, yo creo que es una falla y es un error, primero. Segundo, por lo mismo, digamos que el feeling que pueden tener no solamente los directivos, sino la gente que hace cursos de competencias, pues sale generalmente como decepcionada. Y es que las competencias, más que formar, más que transferirse como si se puede transferir el conocimiento, yo considero que se pueden desarrollar y fortalecer. Y ese desarrollo, ese fortalecimiento puede pasar en algún momento por una aproximación conceptual, pero cuando se trata de habilidades, necesariamente hay que trabajarlas y trabajarlas desde la andragogía es cuestionar, es mirar que tenga relación con lo que yo soy y en tercer lugar mediante proyectos. La gran competencia que el conocimiento sí se puede transferir porque puede pasarse información, bajarse y después subirse creando un nuevo conocimiento. Pero las demás competencias no pueden transferir, es decir, tu liderazgo no me lo puedes transferir a mí jamás. Yo tengo que desarrollarlo en mi contexto y llevarlo.
Entonces, una observación frente a eso es que claramente nunca va a funcionar y el feeling siempre va a ser, digamos, negativo en cuanto a al fortalecimiento de competencias si se entiende que eso es una cuestión que se apropia mediante formación convencional. Segundo, ya cuando entramos a la parte de... Si gustas ahí, Alejandro, como Porque para es que hay irle muchos dando. temas, yo anoté muchas cosas, entonces adelante, No, no, Adrián. dale, para poder ahí como No, irle dale, dando me como parece, me parece contexto. justo porque he hablado bastante y para qué. Sí. Entonces, dale, Entonces, dale tú. mira, yo siento ahí, digamos que es supremamente valioso, ¿cierto? En un tema de la ontología de la palabra, ¿cierto? Entonces, Tranquila. nosotros siempre hemos percibido, ¿cierto? Que en las universidades, ¿cierto? Se aprende, ¿cierto? Y ahí habría una discusión que es muy bizantina, no es necesario entrar acá a darla en el espacio, pero yo siento que muchas veces, y en la misma línea argumentativa que tú vas, yo estoy completamente de acuerdo con ello. En los espacios académicos se da un enmarcamiento conceptual que te permite tener una capacidad argumentativa sobre un elemento. De ahí a que eso sea suficiente para que tú digas yo sé, ahí hay una brecha significativa. ¿Por qué? Porque es importante, tal cual como tú lo acabas de mencionar, ese proceso de digestión o de interiorización en donde, listo, Alejandro me acaba de transmitir un concepto donde yo tengo una nueva distinción, yo ya sé qué significa, pero por eso el tema del modelo, porque una cosa es saberlo describir y otra cosa es tener la capacidad, ¿cierto? Que aprendizaje significa competencia para ir del punto A al punto B, ¿cierto? De una forma cada vez más efectiva. Entonces, y precisamente quité esa diapositiva, pero la voy a compartir ahorita en el grupo. Lastimosamente, cuando los académicos se les preguntaba, bueno, ¿y cómo se les debe enseñar? Ellos siguen insistiendo en procesos catedráticos de repetición del conocimiento, pero hay otros modelos prácticos, ¿cierto? Porque no implica quitar el uno o el otro, no. Ahí es importante la teoría, ¿cierto? Pero esa teoría llevada a la práctica para que en un ejercicio de reflexión, en base a una serie de indicadores, tú digas, oiga, a mí todavía me falta en esta área, ¿cierto? Pero eso solamente es posible en una danza, en un ir y venir, en donde práctica, teoría, praxis, ¿cierto? Van completamente de la mano. Entonces, solamente quería pues ahí como anotar ese elemento que estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, no es algo que, ay, vea, Matrix, ojalá, van 22 años, creo, 23 años de que salió la película, todavía no está el chip donde uno se conecte acá y diga, ah, bueno, yo quiero el nivel de liderazgo de él, el nivel de comunicación asertiva de él. No, no, eso tal cual, cada uno lo debe ir nutriendo, puliendo y desarrollando a la luz de su cosmogonía, su ecosistema y su mismo nivel de crecimiento y desarrollo. Sí, súper. Yo creo que dijiste la danza y me parece una palabra muy bonita y muy pertinente. No la he relacionado, pero sí. Me gusta mucho el ciclo de Kolb y digamos que nosotros desarrollamos, de hecho, en estos días iba a subir como un video cortico hablando del esquema que manejamos en SMO. Bueno, para no hablar tanto, o por lo menos para no acaparar tanto, lo otro tenía que ver un poco con el enfoque lineal y me va a hacer entender muy rápidamente. Todos los planteamientos, los modelos de innovación tradicionales, pues vienen un poco de la aproximación lineal, que es dónde estoy, dónde quiero estar y todo lo que he de desarrollar para ello. Así se nos formó. De hecho, no sé si tú sepas, yo soy coautor del Modelo Nacional de Excelencia, con la herramienta con la que se evaluaba en el Premio Nacional. Y pues uno se siente muy orgulloso de eso, pero yo miro eso ya como en el pasado, porque digo, bueno, todo lo que son los sistemas de gestión convencionales, todo lo que es la gestión lineal, pues está obsoleta. Y cada día está más obsoleta porque estamos en escenarios más complejos, Bucabani, y por lo tanto, pues de pronto no aplica mucho. Lo traigo a colación porque
los enfoques a nivel de la innovación, porque tú mezclaste o trajiste muchos elementos y eso me gusta porque es sistémico, la parte del aprendizaje, la parte de mirar el contexto, etcétera, pero digamos los 5 pasos, que es como el núcleo de la charla, ¿cierto? Los 5 elementos, pues me llevan a pensar mucho como en un esquema, digamos, que tiene elementos similares de pronto al design thinking, que tiene elementos similares en cuanto a un sistema de gestión de la innovación convencional. Y mi observación o mi inquietud tiene que ver con cómo salirse de la gestión lineal, que es básicamente salirse de la teoría secuencial y por fases, y aproximarse más a una realidad que tiende a ser caótica y no tan lineal, no tan obediente. En síntesis, cuando uno se estructura y logra cierto nivel de confianza en función del conocimiento y de la teoría, pues le cuesta trabajo salirse de ahí. Pero cuando llega a la realidad tiene mucha danza, mucha iteración, ¿cierto? Y al final, yo en estos días compartía, yo no sé si quieres, Juan Diego, te la paso el link. De hecho, como tú me apoyas siempre que publico cualquier cosa, pues yo le digo, de pronto ya lo viste. Pero hay un artículo que se escribió en el 2005 que a mí me impactó toda la vida desde que lo conozco. Se llama "Las malas teorías de la gestión están destruyendo las buenas prácticas". Y ese artículo es supremamente diciente, o sea, a nivel, digamos, de escuelas de negocio, a nivel de comprensión de gerencia como tal, pues eso debería ser un imprescindible, no solamente para aterrizar, sino para cambiar los enfoques. Entonces, yo les comparto eso con mucho gusto en el grupo si quieres, o te lo doy Juan Diego y tú lo pasas. Yo no estoy, no sé si está en contacto, tú estás en el grupo, Adrián, de nosotros. Sí. Pero yo creo que hay que repensar mucho aquellos esquemas lineales en los cuales se propende tratar de obligar a la realidad a que siga una secuencia. Y utilizaste una palabra fuerte, dijiste ontología ahorita, y yo, uy, eso ya es términos, ambos venimos de la nacional, definitivamente. Entonces son términos fuertes, pero precisamente, digamos, una aproximación no solamente ontológica, digamos, que tenga que ver con niveles de practicidad, de pragmatismo, digamos, reales en los cuales estamos viviendo y que no tenemos claridad de qué puede pasar. La perspectiva cada vez tiene que ser más a corto plazo, porque, digamos, a largo plazo ya no tiene mucho sentido. Entonces, ¿cómo abordar o cómo has abordado o qué lecciones aprendidas o a qué te has enfrentado a nivel de que no se adapten las circunstancias y el entorno a un esquema lineal? ¿Cómo has iterado? O hacemos un grupo para hablar sobre eso. O sea, no sé, eso es lo que quiero traer a colación. Pues mira, yo siento que ahí nuevamente viene a ser es un tema semántico, ¿cierto? Porque nosotros en nuestras estructuras mentales, ¿cierto? En un proceso de modelos de aprendizaje o estilos cognitivos, hemos aprendido, ¿cierto? Por tradición, que si nos explican paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, más fácilmente apropiamos el conocimiento. Sin embargo, la realidad, tal cual como tú lo mencionabas hace un momentico, le da una bofetada a los procesos secuenciales, ¿cierto? Pero no desvirtúa el conocimiento de las raíces o de los cimientos, ¿cierto? Entonces, cuando lo planteo incluso en una curva, ¿cierto? Es porque los procesos, cuando yo estoy en la parte de identificar dónde estoy en la fase de desarrollo, yo puedo estar haciendo las dos cosas simultáneamente. ¿Por qué? Porque cada día en esos escenarios VUCA que tú mencionas, es tan rápido, ¿cierto? Que para nosotros el elemento ha sido velocidad, ¿cierto? ¿Cuán rápido tú, empresario, sabes que el Lego, voy a mostrarles, por ejemplo, Creimus. Creimus es como una especie
de Lego, ¿cierto? Entonces tú vas sacando las fichitas y tú lo que necesitas es que él conceptualmente sepa que existen 5, 10, 15, 20 elementos. ¿Cómo él juega con ellos? Ahí es donde está la primera parte que tú mencionabas ahorita. Él tiene la distinción, tiene, digamos que el conocimiento conceptual, pero la vida lo va a llevar a decir, no, venga, es que en estos momentos necesitamos darle respuesta a este elemento que antes era estratégico y lo podíamos planear en el tiempo, ahora se nos volvió urgente y lo necesitamos ejecutar ya, ¿cierto? Entonces, la reacción a ese es una, pero cuando tenemos otro que tiene una proyección en el tiempo de ejecutarse en 3 semanas, en un mes, entonces el proceso de ejecución es el otro. Entonces ahí lo que se vuelve, digamos que como el elemento mediador, tú tienes ya todas las fichas, ¿cierto? Y va a ser la velocidad con la cual tú necesitas utilizar la una o la otra, porque en últimas todo se vuelve un tema de indicadores. Y habitualmente en las empresas el indicador principal es, bueno, ¿qué pasó con el estado de resultados? ¿Se movió algo? ¿Se redujeron costos? ¿Se redujeron tiempos? ¿Se redujeron cantidad de elementos o cantidad de anomalías? ¿Se incrementó el número de ventas? ¿Se incrementó el número de clientes? ¿Se incrementó la cantidad de recompras que se hicieron? Entonces, cuando tenemos en cuenta como ese... digamos que voy a utilizar la palabra que mencionabas frente al tema sistémico, cuando conozco todas las aristas de mi sistema, entonces puedo, conociendo que, este es el camino chévere, rosa, Candy Crush que debería seguir, pero cuando el mercado me lleva a afrontar algo de una forma mucho más obligada, ¿cierto? Porque lastimosamente no somos buenos bomberos, pero a veces nos toca, ¿cierto? Entonces, siendo esos bomberos que nos toca, bueno, conociendo los elementos que podría utilizar, porque todo está enfocado en el tema de optimizar procesos, optimizar el uso de métodos para maximizar, porque los recursos siempre son limitados. Personas, tiempo, dinero, conocimientos, mercado. Entonces, ¿de qué manera en esa velocidad de respuesta, ¿cierto? ¿Cómo nos volvemos cada vez? Por ahí sale un meme, ¿cierto? Que ya no es de quién es el más fuerte, ¿cierto? Sino quién es el más rápido para adaptarse, el más rápido para identificar, el más rápido para saber qué hacer con, ¿cierto? Entonces, este ha sido pues como el as bajo la manga, ¿cierto? Siempre dentro del proceso y es cómo hacemos que ese empresario, ese equipo, ese conjunto de colaboradores cada día sea más rápido para, pero no porque se salte los elementos, sino porque sabe de qué manera los puede empezar como a articular, a mover y a generar como dinámicas o interacciones entre ellos para poder que en esa sinergia pues dé respuesta rápida a lo que necesita sin quedarse en el paquidermo, ¿cierto? Que ahí coincido completamente contigo. Hay modelos que son muy paquidérmicos, ¿cierto? Y que un pie le pide permiso al otro pie, pero tiene que mandar primero el PQR y después montar la orden y después montar el comité y después entonces llevarlo a decisión. Y uno dice, eso no es posible. O sea, eso no es posible, ¿cierto? Entonces es velocidad lo que a nosotros pues particularmente nos ha salvado la patria, ¿cierto? Bueno, pues felicitaciones, hombre. Me llama mucho la atención conocer la herramienta. No sé si es un juego, parecía el Weka Brain de Guillermo. Ok. Es un juego. ¿Y es enfocado a ideación o también a gestión? Tiene las dos. No, digamos que ese es el problema ¿cierto? Entre comillas y con todo el respeto. La mayoría de las metodologías de innovación están enfocadas en la fase de ideación. Pero exacto, si el problema fue mal formulado, toda la carreta que usted bote en el proceso de ideación no sirve de nada. De acuerdo. La mayoría de los procesos entonces está en generar volumen, pero se les olvida que después de eso hay que filtrar las ideas y hay que seleccionarlas de mayor probabilidad, por potencialidad y por utilidad. Pero, no, filtrelas como usted quiera. Entonces, ¿para qué diablos hice el proceso de innovación, el proceso de generación de ideas, a sabiendas de que sin criterio los voy a hacer el proceso de ideación? Entonces, no, este va desde el proceso de preparación hasta el proceso de desarrollo
guiándolo paso a paso para que tenga herramientas y metodologías que le permitan de una forma intencionada. Venga, ¿cómo vamos a evaluar las ideas? ¿Qué tipo de criterios vamos a utilizar para identificar cuáles son las mejores? ¿Cómo vamos a hacer vigilancia tecnológica para saber que ese problema sí existe y no es un cuento mío en mi cabeza en donde estoy atacando efectos o donde estoy atacando causas raíces, pero no conozco a profundidad cuál es el problema central que efectivamente mi organización, porque esas mismas causas en otra empresa, en otro entorno, pueden ocasionar un problema central diferente. Pero en mi organización, con mi ADN, con mi nivel de madurez, con mi nivel de desarrollo, con el segmento al que atiendo, genera otro problema Y. Entonces, a diferencia pues de la mayoría de las metodologías que solamente están enfocadas en el de Guillermo Wake Up Brain frente al tema de generar ideas, el de Genie frente al tema de observar qué es lo que está sucediendo en el entorno o cuáles son las emociones que se conectan. Nosotros lo que hicimos fue tomar buenas prácticas de los diferentes que conocimos en el mercado, Design Thinking, alrededor de 156 técnicas creativas que hicimos de balance, y de eso lo que hicimos fue, venga, de esto es súper chévere esto, no lo podemos desconocer, pero esta otra parte, no, porque en la vida real, pues como que no aplica. Súper, los felicito además porque se ve más sistémico y más de gestión. Entonces, chévere, felicitaciones y muchas gracias, Adrián, y gracias, Juan Diego. No, a ti, Alejandro, muchas gracias por acompañarnos y por picarnos la lengua, dirían algunos, porque el tema nos encanta, nos apasiona y podríamos hablar horas sobre el tema, y siempre está enfocado al mismo tema. O sea, debe ser con resultados. Porque discursivamente hay muchas cosas que suenan chéveres, pero prácticamente hay una cantidad de huecos así en donde, ay, me voy a meter por acá, ¿cierto? Se pierde muchísimo dinero, muchísimo tiempo, muchísimas expectativas y también mucha credibilidad. Entonces, en esa parte, pues, nos cuidamos para que pues, no sigamos como el tema del humo, sino pues con temas mucho más concretos y prácticos. Yo le llamo a tal, abrazoterapia atrapalúzers. Gracias, Adrián, gracias, Juan Diego. Muchas gracias, Adrián, muchas gracias, Alejo, por esta conversación tan interesante, Adrián. No, felicitaciones, genial que hayas condensado tanto conocimiento, tantas experiencias. Y sí, yo también soy de las personas que es mejor primero las habilidades blandas y después sí ya el tema técnico y buscar los resultados.